que es el matrimonio entre personas del mismo sexo. Es un tema que genera indudablemente opiniones encontradas, genera polémica, y vamos a ver cómo se está tratando en Colombia, porque durante un foro sobre adopción y matrimonio entre parejas del mismo sexo, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, él dijo que el gobierno nacional apoya a la comunidad gay, su lucha por la igualdad, y que se actuará en consecuencia, conscientes de que esa igualdad pasa hoy por conseguir el matrimonio igualitario y la adopción igualitaria. ¿Qué significa esta aseveración? Queremos darle la bienvenida al ministro del Interior de Colombia, Juan Fernando Cristo, quien está en comunicación con nosotros desde Bogotá. Ministro, un gusto verlo, muy buenos días, muchísimas gracias por estar con nosotros. A propósito de sus declaraciones en este foro, me gustaría que nos amplíe, porque actualmente el matrimonio y la adopción igualitaria no están avalados legalmente por la jurisdicción colombiana, ¿no es así? ¿Qué es lo que usted, a qué se refería usted? Sí, muy buenos días. El matrimonio igualitario y la adopción igualitaria han estado en la agenda de Colombia en los últimos años, especialmente en la agenda de la Corte Constitucional, que es la que vía interpretación de la Constitución y las leyes ha venido avanzando en los últimos años en materia de reconocimiento a las parejas homosexuales, en materia pensional, en materia de seguridad social, de derechos en distintos sectores, pero hasta el momento ni en la legislación colombiana ni en las decisiones de la Corte Constitucional se ha llegado a reconocer el matrimonio igualitario y la adopción igualitaria. Permanentemente hay tutelas, hay acciones legales ante la Corte Constitucional que están siendo estudiadas para interpretar la Constitución y dar ese avance, y lo que hemos anunciado la semana pasada en este foro es que el gobierno del presidente Santos intervendrá ante la Corte Constitucional en esas acciones públicas para plantear la necesidad de que Colombia dé ese paso definitivo para el reconocimiento de los derechos de las parejas homosexuales en nuestro país. Ministro, ¿por qué es tan difícil dar ese paso? La Corte Constitucional determinó el año pasado que las parejas del mismo sexo puedan adoptar, pero siempre y cuando uno de estos dos, de la pareja, sea el padre biológico del bebito, del menor. La Corte ha pedido al Congreso, como usted dice, que legisle sobre esta materia, algo que no ha hecho en casi 30 años de existencia de la actual Constitución Nacional. ¿Por qué el tema, ministro, usted que lo está estudiando, está generando tanto rechazo de algunos sectores de la sociedad? Bueno, allá hay que separar dos temas. Por un lado, el tema del matrimonio igualitario. La Corte ha avanzado en el reconocimiento de las uniones de parejas del mismo sexo, no le ha dado, digamos, no lo ha bautizado como matrimonio, pero allí yo creo que hay unos avances fundamentales. En el tema de la adopción, usted muy bien lo señala, en un fallo reciente puso como condición para esa adopción que uno de los dos miembros de la pareja fuera el padre biológico. Hay pendiente ahora una decisión de la Corte Constitucional en esta materia. Aquí hay que decirlo con claridad. Es la Corte Constitucional colombiana la que ha registrado los avances, para unos insuficientes, en materia de reconocimientos de parejas del mismo sexo, porque en el Congreso de la República hay todavía una resistencia mayoritaria de los distintos sectores políticos a tomar esas decisiones y a dar esos pasos, y hay una razón fundamental. Nos ha hecho falta en la sociedad colombiana mucha mayor pedagogía para el reconocimiento de esa igualdad, para el reconocimiento de los derechos de la comunidad LGTBI, y las encuestas de opinión en Colombia, en líneas generales, el tema del matrimonio, el tema de la adopción igualitaria no tienen un buen recibo en la opinión pública. Alrededor del 60 al 70% de la población, dependiendo de los sondeos, rechaza esa posibilidad, y eso se ve reflejado obviamente en el Congreso de la República y en la decisión que toman los partidos. Pero el deber de un gobierno que está trabajando por la igualdad de todos los colombianos, no solamente en materia de orientación sexual, en materia racial, étnica, de indígenas, de afros, es, independientemente de esa opinión mayoritaria, plantear la necesidad de avanzar en el reconocimiento de esos derechos. Ministro, también en cuanto a pedagogía que usted hablaba, también hay mucha falta de educación, porque esos datos que hablaba usted de los que están a favor o en contra, me imagino que aumentan en cuanto a los que dicen si parejas del mismo sexo pueden adoptar a niños.
porque me refiero a educación, porque usted que está investigando y que está estudiando el tema, este concepto de que dicen de que personas del mismo sexo que adopten a un chiquito, este chiquito tenga más posibilidades de que siga las tendencias sexuales de los padres, eso está comprobado que es erróneo, ¿no es así? Y mucha gente piensa que sí puede pasar eso, lamentablemente. Científicamente está comprobado y hay estudios de todo tipo que señalan que un niño que crece en un hogar heterosexual o en un hogar homosexual, lo que necesita es el afecto, el cariño, la formación, y no hay ninguna diferencia en esa materia. Por eso yo creo que es muy importante esa tarea de pedagogía, especialmente desde las aulas escolares, en los colegios, a los niños y a la juventud en esta materia. Ministro, quisiera finalizar con un tema que también genera preocupación en Colombia y en el resto de Latinoamérica, que es los abusos que sufren estos jóvenes que tienen una condición sexual distinta. La mayoría en agosto, recuerdo que ustedes fueron noticia en Colombia por un chiquito de 16 años que cometió un suicidio luego de ser acosado por dos compañeros. Sergio era su nombre, Sergio Urrego. Sergio Urrego. Sí, Sergio Urrego. ¿Qué puede hacer el gobierno ante esta situación, evitar que estos niños sean víctimas, estos jóvenes, víctimas de abuso por sus compañeros? Bueno, fíjese usted que hemos avanzado mucho en esa materia. Esos episodios fueron en agosto y ya hoy hay decisiones de carácter administrativo de las autoridades de educación en Colombia que impusieron unas sanciones muy drásticas al colegio en donde estudiaba este joven. Y hace apenas una semana, una juez de garantías acá en Bogotá, Colombia, impuso una medida de aseguramiento, una orden de captura para dos de los funcionarios de ese colegio, entre ellos la rectora del colegio, que de alguna manera con las actitudes xenófobas, con las actitudes, homófobas, generaron ese suicidio de Sergio Urrego. Yo creo que allá hay unos avances muy importantes en esta materia. También hemos creado una mesa a nivel nacional para estar haciendo seguimiento a los ataques de violencia contra los homosexuales, que son víctimas muchas veces por su orientación sexual de esos casos que generan conmoción en la sociedad. La semana pasada, a nivel de toda la administración pública en Colombia, expedimos una circular para que a ningún funcionario público en este país se le acose de manera discriminatoria por su orientación sexual. Hay que hacer toda una tarea de pedagogía que en el gobierno estamos impulsando en esa materia para avanzar en materia en términos de igualdad de derechos de la comunidad LGTBI. Ministro, lo felicito por eso que están realizando. Le deseo muchísima suerte y muchísimas gracias por esta entrevista con nosotros. Era Juan Fernando Cristo, ministro del Interior de Colombia, en comunicación vía Skype desde Bogotá. Gracias, ministro. Muchas gracias.